Bienvenidos a la primera conferencia del ciclo que tendremos alrededor de Alejandro Obregón, organizado por el Banco de la República en alianza con el Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Le damos la bienvenida a María Eugenia Castro, directora del museo, quien desea saludarlos brevemente. Adelante, María Eugenia. Buenas tardes. Decirles que para el Museo de Arte Moderno ha sido motivo de gran satisfacción el poder inaugurar hoy, con el apoyo del Ministerio de Cultura, con el acompañamiento del Banco de la República y con la guía académica del historiador de arte Álvaro Medina, este programa que ha estado pensado por más de un año y lo habíamos planeado para hacerlo presencial. Imaginábamos todos estos invitados viniendo a Barranquilla en una especie de foro y nuestras salas llenas con personas interesadas en conocer más sobre Alejandro Obregón, este gran pintor del Caribe colombiano. Pero hoy el COVID-19 nos ha obligado a la virtualidad, que como todo tiene su parte positiva, pues nos permite llegar a todos, y recalco, a todos en el país y en el extranjero, a los que están interesados en conocer el hombre de los cóndores, de las barracudas, de la violencia, y al hombre que gustaba de la cacería, de la literatura, además de conocer otras facetas de su muy atractiva personalidad. Quiero darles las gracias a todos los que se han conectado esta tarde, darles las bienvenidas a Silvia Suárez, a William López y a todos los próximos conferencistas quienes estarán con nosotros todos los jueves a las 4 de la tarde hasta el mes de septiembre. Para hablar, obviamente, sobre Alejandro, orgullo de nuestra región. Quienes lo conocimos, lo quisimos y lo admiramos siempre. Soy María Eugenia Castro, directora del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Vamos entonces a dar la apertura a la ponencia que lleva por título Alejandro Obregón, una constelación intelectual en la restauración conservadora, a cargo de Silvia Suárez, quien estará acompañada por William López. Silvia es artista, historiadora del arte, curadora y docente. Se ha enfocado en la historia del arte moderno contemporáneo de Colombia y América Latina, en la historia y teoría de la educación artística y en el estudio de los vínculos entre la experimentación artística, la educación y la construcción de ciudadanía. En el ámbito universitario se ha concentrado en la enseñanza del arte colombiano, la historia y teoría de la crítica de arte y la teoría del arte, y en el acompañamiento de procesos de creación individuales y colectivos. Es doctora en arte y arquitectura, magíster en historia y teoría del arte, la arquitectura y la ciudad, y maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia. William Alfonso López Rosas es profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Es comunicador social, profesional en estudios literarios, magíster en Historia del Arte y candidato al título de doctor en la línea de Historia del Arte del Doctorado en Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Es cofundador del Grupo de Investigación Taller Historia Crítica del Arte y del Grupo de Investigación Museología, Crítica y Estudios del Patrimonio Cultural. También es miembro de la red Conceptualismos del Sur. Es director y realizador del programa radial Museos en Contexto en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos, William y Silvia. Aquí estamos listos para escuchar todo lo que nos tienen preparados alrededor de Alejandro Obregón. Muy buenas tardes a todos, a todas. A nombre mío particularmente quiero darle un agradecimiento a María Eugenia, a Catherine y a Eduardo que han estado detrás de la organización de este evento, y por supuesto quiero enviarle un saludo a Álvaro Medina, ese colega querido y profundamente respetado, y a todos los panelistas, los y las panelistas que nos acompañarán en esta cátedra. Por favor, sí. Bueno, vamos a compartir nuestra presentación. Bien, la idea general de nuestra charla
apunta a situar a Alejandro Obregón en un momento histórico crucial de la historia contemporánea colombiana. Queremos explorar de forma más o menos sucinta su trayectoria profesional más o menos desde el final de los años 40, exactamente 1948 tal vez, hasta el final de lo que se conoce como la restauración conservadora en cierta historiografía reciente, que incluiría los gobiernos de Ospina Pérez, Laureano Gómez y Gustavo Rojas Pinilla. Es un periplo más o menos de un poquito menos de 10 años en el que él va a tener una figuración muy importante, por supuesto, en el ámbito del Caribe colombiano, pero digamos que nosotros estamos explorando la forma como él se articula en la escena bogotana y en general, digamos, al ámbito político-artístico nacional. Digamos, esta charla nace de dos investigaciones. Por un lado, la investigación doctoral que presentó Silvia en el doctorado de Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional, Espiral, Revista de Artes y Letras, un bastión del arte moderno en la restauración conservadora, presentada en 2016. Y mi trabajo doctoral, que presenté en 2018, el Museo de Arte Moderno de Bogotá y la autonomización del campo cultural en Colombia, 1955-1962, Fundación y Refundaciones. En ambos casos estamos intentando contestar y, digamos, construir una historia del arte no modernista. Esto quiere decir una historia del arte que se esté fijando más en los sujetos sociales que están pivotando alrededor del campo artístico y no necesariamente alrededor única y exclusivamente de la figura de los artistas, y en ese contexto de la construcción de las poéticas particulares de las obras, digamos, del trasegar poético de cada uno de los artistas. Uno de nuestros autores de referencia fundamentales es Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, que tiene una figuración muy importante, digamos, en el ámbito de las ciencias sociales en Colombia, al menos desde hace 3 décadas, y que ha inspirado bastantes trabajos, no solamente, digamos, en el contexto de la construcción de una nueva historia del arte, que sobre todo se articula alrededor de la emergencia de los posgrados en historia del arte que surgen en Colombia desde el final de los años 70, 80, en Bogotá, en Medellín, fundamentalmente, y que está animando una historiografía que definitivamente va a marcar una diferenciación muy importante con respecto a lo que se estaba haciendo hasta ese momento en el ámbito colombiano. En ese sentido, digamos que nos interesa explorar la figura de Alejandro Obregón en su complejidad social. Digamos, no nos vamos a centrar, aunque vamos a hacer alusión a algunas obras de él, nos vamos a centrar en su figura como sujeto social, y en ese contexto vamos a interpelar las obras. Desde nuestra perspectiva como historiadores del arte, pensamos que digamos, estas perspectivas teóricas contemporáneas nos permiten dar luces sobre las obras de forma mucho más compleja, y acaso nos permiten interpretar la densidad histórica de los contextos y del lugar de enunciación de sus obras. Sí, es importante remarcar en ese sentido que indudablemente Alejandro Obregón es quizás una de las figuras más protagónicas en términos generales de la historia del arte colombiano, y en particular del periodo sobre el que vamos a hablar hoy, desde la perspectiva de nuestras investigaciones. Interprétese como se haya interpretado su aporte a la historia del arte colombiano, nunca ha dejado de ser una figura absolutamente primordial. Entonces, nuestro objetivo aquí no es reponerlo, como puede ocurrir en el caso de otros artistas, que es necesario prácticamente que rescatarlos del olvido o algo por el estilo, sino ampliar un poco más como la interpretación del lugar que él ocupó en esos años tan aciagos de la historia pues, política y también cultural de Colombia, ¿no? Entonces quisimos comenzar la charla recordando pues esta obra, Masacre del 10 de abril, como estaba comentando alguien en el chat que tiene como
un enclave fuerte en la revisión o en la mirada a la obra de Pablo Picasso, en particular pues al Guernica, ¿cierto? Pero la traemos aquí para hablar de un contexto, para empezar a abrir ese contexto en el que justamente empieza un proceso de consagración artística de Alejandro Obregón. Comienza, ¿no? La hipótesis aquí es que realmente se va a consolidar o que ocurre finalmente esa consagración algunos años después. Pero indudablemente desde fines de los 40, Obregón ya es una figura reconocida dentro del campo artístico colombiano y en particular pues en el campo artístico pues local de Bogotá. Un año antes de realizar esta obra, es decir, en 1947, él ya había sido nombrado como director de la Escuela de Bellas Artes, pues que era una de las instituciones más importantes del campo en ese momento, ¿no? No sé si quieres comentar algo sobre eso. Sí, digamos que esta obra es clave en el planteamiento de fondo que vamos a hacer. Ahí en esta obra ya se siente de forma completamente clara, completamente evidente, un elemento o una variable que va a ser constante en el trabajo de Obregón y que desde nuestra perspectiva va a ser muy importante para interpretarlo como un sujeto, un artista, sujeto social en toda su complejidad y sobre todo en la articulación pública de él como un intelectual, más que como un pintor, como un intelectual, es decir, de un sujeto, de un artista que a nombre digamos, del capital simbólico acumulado propiamente en el campo artístico, se está expresando en relación con el campo político. Entonces, pues esta variable va a ser muy importante, es un elemento que va a ser clave dentro de la obra de Alejandro Obregón de ahí en adelante, su gran sensibilidad y su capacidad para sintetizar a través de imágenes muy fuertes, muy complejas, muy, digámoslo así, muy pensadas, muy reflexivas adicionalmente, frente a un contexto que pues ya en ese momento, 1948, pues es muy complejo. Como decíamos ahora, pues en nuestro corte es 1948, que es un año particularmente complejo en la realidad nacional y por supuesto en ese sentido Obregón ya empieza en su articulación, digamos, a la institucionalidad artística, a la institucionalidad propia del campo artístico, empieza a configurarse como una figura no solamente que está situado dentro de la institucionalidad cultural vigente de aquel momento, la rectoría de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional, que comparte, digamos, con otras dos instituciones claves, la dirección del Museo Nacional de Colombia, que también en ese momento es una instancia de la Universidad Nacional. Muy poca gente recuerda que el Museo Nacional de Colombia fue un museo universitario durante mucho tiempo y que estuvo durante este periodo en manos de Teresa Cuervo Borda, que definitivamente marcaba una tendencia muy particular dentro del ámbito. La otra instancia, aquí vemos algunas fotografías de la forma como Teresa Cuervo Borda va a articular la exposición con la que se iba a abrir precisamente el 9 de abril de 1948, pero que terminó abriéndose unos meses después. En un texto, digamos, que yo he elaborado, he dicho que la forma como Teresa Cuervo Borda construye el proyecto museológico de esta institución es realmente un gabinete de curiosidades patrióticas y sociales, señalando claramente el carácter abiertamente conservador de su proyecto. Aquí tenemos una fotografía que para nosotros es muy importante, es una fotografía que reúne a varias figuras, a varios profesores de la Escuela de Artes Plásticas en ese momento. En el centro tenemos a Alejandro Obregón, por acá está Ena Rodríguez, acá reconocemos a Luis Alberto Acuña, Marcos Pina, tal vez a Poeta Vidales y a otras figuras, a Ignacio Gómez Jaramillo. Digamos que aquí la fotografía, el encuadre de la fotografía nos señala ya el carácter significativo y muy protagónico que tiene Obregón ya en ese momento, digamos, en la escena bogotana. De hecho, digamos que él va a mantener un gran liderazgo en ese momento.
en varios artículos de prensa que le publican. Él va a insistir sobre una idea muy importante que luego vamos a ver cómo se va a articular en la escena del gobierno de Rojas Pinilla, en la que él está pidiéndole al gobierno nacional la articulación de un decreto que permita que todas las obras públicas tengan una obra de arte para que efectivamente los artistas empiecen a tener un espacio profesional más claro. Desde su nombramiento como rector o como director de la Escuela de Bellas Artes en ese momento, ya la recepción que hay o la idea, perdón, que se empieza como a formar sobre Alejandro Obregón es que viene con un espíritu experimental, con un espíritu modernizador, ¿no? Que justamente los efectos que va a buscar dentro de la escuela pues son unos efectos de renovación, ¿no? Y efectivamente, pues el lugar que ha ocupado en la historiografía, la historia del arte colombiano, Alejandro Obregón nunca ha dejado de estar asociada como a ese papel fundamental que juega en la construcción de una cierta beta de la modernidad artística y cultural en el país, que vamos a tratar de darle algunas vueltas de tuerca en esta presentación, a pesar pues de que no contamos con mucho tiempo, ¿no? Entonces, pienso, yo propuse, digamos, aquí hacer este salto, quizás un poco abrupto para comenzar, revisando esta pintura mural que quizás muchos de ustedes conozcan, que se encuentra en la entrada principal de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá, y que hay quienes dicen que se llama homenaje al libro. En las revistas de la época hay algunos espacios en los que la llaman homenaje a los intelectuales. A mí me gusta como mantener la ambivalencia entre esos dos títulos. Quizás hubo un momento en que se fue decantando más la opción hacia homenaje al libro, pero creo que en algún momento se denominó homenaje a los intelectuales, que es una obra que justamente se realiza a puertas pues del final de la dictadura de Rojas Pinilla, y que efectivamente pues es una alegoría pues al lugar del intelectual, en especial en ese momento de tránsito de lo que pues a posteriori se ha denominado como restauración conservadora, pero en ese momento un lugar de tránsito se concebía como un lugar de tránsito entre la dictadura y la democracia, o pues visto desde hoy el salto de la restauración conservadora al Frente Nacional, ¿no? Entonces es bien interesante, y aquí voy a empezar como a arrojar algunos de los argumentos que fueron centrales en mi investigación doctoral, que sobre todo estaba orientada en términos macro, pues a lo que William mencionaba al principio de la charla, tratar de desmontar algunos de los argumentos más pertinaces de la historia del arte modernista, que había predominado como en nuestro ámbito hasta hace pocos años. Y tratar ya en particular de desmontar lo que yo denomino allí como la falacia de la inmovilidad cultural durante la restauración conservadora, porque existía una idea muy acendrada de que durante los años que van prácticamente del Bogotazo hasta y atravesando por toda la dictadura de Rojas Pinilla hasta el año 57, cuando pues como que hay una reinstauración de un régimen, de una democracia restringida, pues bajo el modelo del Frente Nacional, no había ocurrido nada, entre comillas. Citó a intelectuales como Charly Lara, por ejemplo. Hay algunas entrevistas en las que se expresa en ese sentido, como que no había ocurrido nada, porque pues bajo una situación como tan grave y de tanto autoritarismo, como que no se podía hablar de la constitución de un capítulo importante para la historia del arte y en general para la historia cultural en Colombia. Lo que yo encuentro a partir de esta investigación es que, por el contrario, hay una gran movilización de fuerzas artísticas e intelectuales, hay formación de movimientos, hay incluso la aparición de diferentes formas de organización y de asociación de los artistas, los escritores, los periodistas, etcétera, durante esos años.
y Alejandro Obregón va a jugar de todas maneras un papel activo, no durante todo el periodo porque no está aquí todo el tiempo, ¿cierto? Pero primero como una figura como de referencia importante para todos esos intelectuales, colegas, artistas, etcétera, activos en esos movimientos, y posteriormente, cuando llega ya efectivamente participando de algunos de esos movimientos, ¿no? Entonces me parece como muy sintomática la existencia de esta obra en la medida en que pues hay un auge de la pintura mural en Colombia durante esos años, que justamente fue el fruto de algunos de esos movimientos a los que estoy haciendo referencia y que más, ya les voy a contar cuáles son. Y sin embargo está cerrando ese ciclo, ¿no? Como que la posición de Alejandro Obregón es muy paradójica en relación con el intríngulis político desde la perspectiva, digamos, de la historia cultural en Colombia durante esos años. Entonces vamos a ver qué tanto logramos profundizar en ese tema aquí. Volviendo, digamos, a la escena del año 48, es muy importante plantear cómo Alejandro Obregón va ya de entrada a ejercer un gran liderazgo en la escena bogotana. Este es un fragmento del artículo que les mencionaba, en donde él pide al Estado que destine al menos, que se destine al menos un 1% de los presupuestos de los grandes edificios en obras públicas. Es muy importante señalar cómo Obregón se articula una escena muy compleja. Recuerden que en ese momento el rector de la Universidad Nacional, que lo nombra a él como director de la escuela, es Gerardo Molina, y que la llegada de Gerardo Molina a la rectoría de la Universidad Nacional en tiempos de López Pumarejo pues fue muy polémica, causó una gran resistencia de los sectores más ultramontanos del Partido Conservador, pero es precisamente esa dupla, digamos, esa escena cultural que de ahí en adelante se va a convertir en algo muy, muy significativo, y ese olvido profundo al que mencionaba ahora Silvia implica, digamos, a partir de la historiografía o la producción historiográfica del Frente Nacional, una especie de historiografía adánica. Ese olvido profundo que se establece con respecto a las dinámicas muy ricas, muy complejas, muy interesantes, por ejemplo, en donde la beta del antifascismo va a ser clave desde el final de los años 40 hasta al menos mediados de los años 50, cuando la Guerra Fría ya empieza a cimentarse ideológicamente. Esa escena va a ser muy rica para explicar la forma como Obregón se va a articular a una escena muy, muy compleja, en donde van a aparecer una serie de organizaciones artísticas que van a ser aupadas, sobre todo en los primeros años del gobierno de Rojas Pinilla. Recordemos que Rojas Pinilla llega al poder como un salvador nacional, digamos, Pacificador. como un personaje que efectivamente salva al país de una gran catástrofe histórica, social y política. Y es en ese contexto, digamos, de apertura democrática que empieza a aparecer instituciones como la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia, que aúna una gran cantidad de intelectuales. Por ejemplo, aquí vemos a Jaime Posada, el secretario privado de mucho tiempo del presidente Santos, fundador de la Universidad América. Aquí vemos a Ignacio Gómez Jaramillo y a otras personalidades que son muy importantes de ese momento, que van a generar una actividad artística en la que se destaca muy fuertemente una figura de la cual vamos a hablar ahora, Clemente Airó. Y por el otro lado va a aparecer el Movimiento Nacional de Artes Plásticas, en donde Alejandro Obregón, aquí vemos su nombre en la lista de una organización que va a ser muy importante y que va a ser liderada por el uruguayo, se me escapa el nombre ahorita, bueno, ahora lo recordamos. Es una institución muy, muy importante que va a articularse a la escena, a la activísima escena. Meneghetti. Aristides Meneghetti. Exacto, Aristides Meneghetti, que va a ser muy importante para ese escenario, que nos va a dar un contexto muy álgido, un contexto en el que se van a discutir políticas públicas en artes, en música, en artes plásticas, recogiendo de alguna manera, digamos,
buena parte del legado de la institucionalidad cultural que se construye a lo largo de la República Liberal entre el año 30 y el año 46, momento en el que cae López y digamos, se configura esta vuelta a un orden conservador muy complejo en la escena. Me parece importante de la diapositiva anterior como destacar que de alguna manera la dictadura de Rojas Pinilla tiene dos momentos en su relación especialmente con los artistas y dos signos completamente diferentes. Volviendo sobre lo que recordaba William al principio, pues Rojas Pinilla es recibido por la sociedad en general como el pacificador exactamente y durante los primeros años de su gobierno por el nombramiento de Aurelio Caicedo Ayerbe como ministro de Educación, se entabla una relación muy interesante. Creo que hay una sinergia que creo que rara vez ha existido entre el gobierno nacional y la comunidad artística y que justamente es la que le da pie a la posibilidad de que se conformen, aunque de manera absolutamente autónoma e independiente, organizaciones como la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia. Esa asociación por sí sola constituye como un capítulo muy interesante de la historia del arte y en términos generales pues de la historia de la cultura en Colombia. Efectivamente tiene que ver con el autorreconocimiento como agentes intelectuales por parte de todos, escritores, artistas, periodistas, y que realmente pues tratan de incidir directamente en la formación de políticas públicas en ese momento. Ahora, la formación del Movimiento Nacional de Artes Plásticas del que estaba hablando William hace un momento, efectivamente podría verse a la vez como una ramificación, pero también como una disyuntiva de la propia Asociación de Escritores y Artistas. Y ahí es donde empieza a ser como muy provocadora la revisión de la posición que tiene Alejandro Obregón, que juega en esos años, porque pues él es una de las figuras que lidera de alguna manera ese esguince de la propia Asociación de Escritores y Artistas y la formación del Movimiento Nacional de Artes Plásticas, que a pesar como de un muy buen arranque, todavía estando Caicedo Ayerbe como ministro de Educación, en el momento en que él se retira y nombran a Betancourt como nuevo ministro de Educación, pues trasean, ¿cuál es el término? Bueno, se echan para atrás muchos de los avances que habían ocurrido en los 2 primeros años de la dictadura de Rojas Pinilla, y efectivamente muchas de las promesas y de las que se habían concebido en ese diálogo entre la Asociación de Escritores y Artistas y el Gobierno Nacional, especialmente la formación de una Casa de la Cultura, se quedan en quimera. Es muy importante señalar cómo, digamos, cómo aquí coinciden varios procesos importantes y que van a tener, digamos, una continuidad después de la caída del gobierno de Rojas Pinilla. Es clave, si uno quisiera establecer un planteamiento importante, digamos, de la periodización del arte contemporáneo, si uno dice, hay un momento de muralismo en la historia del arte colombiano, es este momento, y de muchas formas, el mural con el que comentamos hace un rato, el homenaje al libro, implica, digamos, un momento de cierre muy alto, digamos, de calidad muy alta de ese movimiento. Aquí aparece una figura que poco se menciona dentro de la historia intelectual colombiana, que es Luis Ángel Arango, el director, el presidente del Banco de la República, que va a UPAR y se va a unir en este sentido y le va a dar espacio en las sedes del Banco de la República a varios pintores, en este caso, por ejemplo,
a Alejandro Obregón con una imagen de una factura realmente muy compleja y que en el contexto internacional no tiene absolutamente nada ¿Envidia? que envidiar, exacto. Entonces es importante mirar adicionalmente la forma como ya, digamos, en ese segundo momento de la dictadura de Rojas Pinilla, como Alejandro Obregón va tomando distancia, pero va haciendo, digamos, sobre todo en estas pinturas altamente politizadas, con un nivel de reflexión realmente muy sofisticado y con una factura plástica ya muy madura, con un lenguaje ya, digamos, muy asentado, muy digamos, con una personalidad poética ya muy destacada, va a empezar a trabajar en diferentes momentos con pinturas que paradójicamente poco se conocen en el ámbito colombiano porque, como sucede con esta pintura, Estudiante Muerto, El Velorio, del año 56, que pertenece a la colección del Museo de Arte de las Américas, no van a transitar, no van a circular dentro de los museos, no se van a conocer. ¿No? El público, digamos, el reducido público de las artes plásticas, tanto en Bogotá como en el Caribe, como en otras capitales como Medellín o Cali, pues van a ser prácticamente desconocidas. O sea, sí se comentan eventualmente en las revistas de la época, pero no existe la posibilidad de acceder directamente a ellas, de verlas, por ejemplo, en una exposición permanente en un museo, nada por el estilo, ¿no? Y muy pronto pues sí van a desaparecer como referentes. Ahora es interesante, digamos, que a partir del hecho de la constatación pues, de que estas obras hayan sido adquiridas por la Organización de Estados Americanos o que fue en este caso en particular acreedor Obregón del premio Guggenheim, ¿no es cierto?, con la realización de esta obra, es importante resaltar que además de esos elementos de contexto que estábamos ofreciendo muy someramente en el ámbito nacional, en el ámbito internacional justamente nos encontramos en el momento de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en el que se está formando todo ese tinglado institucional, internacional, que le va a dar un vuelco total como a las aspiraciones americanistas tal y como se habían desarrollado en la primera mitad del siglo XX. Muchos digamos, de los artistas e intelectuales que participaron en la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia ostentaron cargos al principio dentro de esa especie de red que se estaba formando en torno a esa nueva institucionalidad política barra cultural, que es justamente una de las piezas fundamentales de la consagración de Obregón en el terreno internacional, ¿no, William? Creo que ese es un asunto que tú trabajaste mucho más exhaustivamente. Sí, digamos que Obregón en esa escena, en la escena del final de los años, digamos, de mediados de los años 50 en adelante, va a tener una figuración cada vez más, una proyección internacional cada vez más consistente, de la mano, digamos, de trabajos como estos, que tienen digamos, una relevancia y pertinencia internacional en el movimiento, digamos, pictórico internacional, tanto en América Latina como en los Estados Unidos, pues vamos a ver cómo esa es una figura, digamos, que va a ser importante. Ahora, acá hay un corte que nos parece importante hacer, y es que el proceso de canonización, el mismo proceso de canonización artística, de consagración artística de Alejandro Obregón, tiene una disyuntiva muy importante. Aquí tenemos una diapositiva de dos de las personalidades. Por un lado está Marta Traba y del otro lado tenemos al español Clemente Airó, que desde dos escenarios y desde articulaciones diferentísimas, digamos, van a tomar y van a interpelar la obra de Alejandro Obregón desde perspectivas muy diferentes. Yo tengo la impresión de que estamos hablando muy rápido. Y también quería hacer una pausa para pedirles excusas por el telón de fondo, que son, nosotros tenemos unos mellizos que están gritando, pero de verdad les confieso que si llegamos a atravesar la puerta va a ser mucho peor. Entonces no hay mucho que podamos hacer al respecto. De todas maneras, consecuencias de la cuarentena.
el asunto de Clemente Airó y Marta Traba lo traemos también para pensar en el lugar que ha ocupado Obregón en esa historia del arte, en la escritura, pues de la historia del arte moderno en Colombia y en general de la historia del arte colombiano, en la cual tanto Marta Traba como Clemente Airó pues jugaron un papel importante. Sin embargo, a través de los años pues tuvo mucha más pregnancia, incidencia la figura de Marta Traba, justamente esa fuerte impronta de ella se va a sellar en relación con esa institucionalidad que se fue formando en la posguerra y que está como íntimamente relacionada con la conformación pues, de ese escenario de la Guerra Fría cultural y sus manifestaciones en nuestro país, mientras que Clemente Airó, pues siendo una figura de una importancia muy grande para nuestra historia del arte y también de la literatura, por su trabajo como crítico de arte, por su trabajo también como editor, como promotor de diferentes formas de asociación de artistas, etcétera, pues fue desvaneciéndose y justamente pues uno de los objetivos de mi trabajo doctoral fue, entre otras cosas, retornar sobre esa figura y volverla a poner sobre la mesa. Entonces, esto era para hacer como un comentario sobre ese lugar mm, totalmente paradójico que ocupa Alejandro Obregón en esas historias del arte moderno colombiano, mientras que para Clemente Airó, Alejandro Obregón ocupa un lugar similar, digamos, no encuentro la palabra precisa, no es un lugar similar, sino que generacionalmente lo ubica de la mano de Marcos Pina y de Alipio Jaramillo y encuentra la relevancia de su obra como parte de una realización colectiva, es decir, que lo inscribe dentro de una tradición artística e intelectual en Colombia que se venía desarrollando pues a través de todo el siglo XX y que había tenido pues como un momento particularmente importante el desarrollo digamos, de las propuestas americanistas por una parte y muralistas en particular a través de los años 30 y 40 en el país. Marta Traba, en cambio, lo coloca, bueno, en un prácticamente como si fuera un, una aparición, ¿no? Un ovni que aterrizó por aquí y lo ve como casi completamente desvinculado de alguna manera de esa tradición artística. De hecho, pues en su libro Historia Abierta del Arte Colombiano, ella plantea la historia del arte colombiano de verdad. Comienza con Alejandro Obregón. Ese es el primer artista con todas sus letras que existió en Colombia, ¿no? Entonces ahí digamos que hay una disyuntiva que pareciendo estar cerrada, digamos, solamente al campo de la historia del arte, en realidad nuestras investigaciones, cada una a su manera, nos permiten ver que de fondo está muy sesgada por tensiones ideológicas, que no sé si alcancemos a asomarnos por ahí en esta ocasión, pero por lo menos lo dejamos ahí puesto sobre la mesa como una provocación. Por supuesto, digamos que desde este momento, o digamos el final de los años 50, principios de los 60, este cuadro pues, va a ser muy importante. Es un cuadro que infortunadamente va a estar guardado para el público, para el gran público colombiano, más o menos unos 50 años. Va a estar rodeado, digamos, digamos, de una gran de un gran cierre público. Lo vamos a poder ver solamente hasta el inicio de este siglo públicamente en la colección de arte del Banco de la República cuando Hernando Santos hace su donación, la familia Santos hace la donación y lo podemos volver a ver de forma cotidiana y pública. Es importante. Alejandro Obregón, digamos, más que Alejandro Obregón, la consagración artística de Alejandro Obregón, entonces se va a dar en una disyuntiva muy interesante entre digamos, una perspectiva crítica que interpela el modernismo fundamentalmente en la coyuntura, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, del antifascismo, una interpretación crítica que lo vincula a una larga tradición de arte crítico que muy coherentemente él va a llevar a unos momentos
digamos, de desarrollo muy importantes, frente a otra beta crítica que se articula muy fuertemente al anticomunismo de la Pax Americana que se va a generar desde Washington fundamentalmente a través de otra figura pues, que no hemos mencionado acá. Digamos que es muy interesante ver cómo Obregón, por ejemplo, va a ser muy cercano a Alberto Lleras Camargo, del vamos a hablar ahora, porque Lleras Camargo va a ser una figura muy importante en el ámbito colombiano para ver cómo se va a articular la escena de la Guerra Fría y el proyecto, digamos, imperial cultural de los Estados Unidos en el ámbito nuestro. Él aparece al lado de Enrique Grau, de Alberto Lleras, de Álvaro Rubio Cuervo, de Fernando Masura Villegas, de Carlos Holguín, de Dicken Castro, de Casimiro Eiger. En ese primer momento, digamos, aquí vemos una carta precisamente de Elvira Martínez de Nieto, la secretaria, la primera secretaria del Museo de Arte Moderno en la que se dirige a René Darnarcourt, el director del Museo de Arte Moderno en ese momento, en el que precisamente le informa en septiembre de 1955 la configuración del museo como una institución clave, del Museo de Arte Moderno, digo, de Bogotá, como una institución clave de la escena. Es muy importante de todas maneras recalcar esa primera fundación, ¿no? Sí, sí. Porque en la propia historia del Museo de Arte Moderno de Bogotá se omitía el hecho de que su formación se dio durante y no después de la dictadura de Rojas Pinilla, aunque se quedara en un acto administrativo y no se llegara, se destinó un dinero, se destinó un terreno. Y se alcanzaron a conseguir algunas obras, sí. Pero no se consiguió, digamos, ya la construcción y el inicio de actividades del museo como tal. Entonces, la articulación de la consagración artística internacional de Alejandro Obregón y consecuentemente ya su trayectoria, digamos, hacia el final de los años 50, principios del 60, va a estar muy articulado a estas dos figuras. A través de José Gómez Sicre, aquí lo vemos en una fotografía al lado de Alfred Barr Jr., que es la persona director del museo, el emblemático director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que le va a permitir, digamos, realizar esta primera gran exposición en los años 40, en el contexto de la cual se conoce con Alejandro Obregón. Obregón era director de la escuela cuando la OEA, siendo el primer director, el primer gran y emblemático, digamos, y director fundacional de la OEA, Alberto Lleras Camargo, llega a Bogotá. Esta figura pues va a ser muy clave. Aquí vemos una cita de Gómez Sicre evaluando su relación con Obregón, y me parece importante sobre todo este segundo párrafo. Su presentación en Washington, dice Gómez Sicre, en 1955 revistió características de acontecimiento, a pesar de que el propio artista no quiso omitir una sola obra que denotara sus primeros sostenes. Desde temprano en la tarde se remolinó la gente, la mayoría quería adquirir su trabajo. A duras penas pude salvar un óleo que, por encargo de Alfred Barr Jr., reservé para la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York. A Barr también le había comentado Nelson Rockefeller que le escogiera uno. Para no ser menos, la colección Phillips de Washington, uno de los mejores depositorios de pintura nueva, adquirió otra tela. No quedó un fragmento de pintura disponible. Aquí nació un nuevo Obregón. El artista lo ha declarado posteriormente frente a mí. Hay dos fases precisas en mi carrera, la de antes y la después de mi muestra en la OEA. Gómez Sicre va a ser una figura clave para los artistas colombianos de aquel momento. Digamos, es muy complejo el escenario que él va a construir. Creo que Isabel Cristina Ramírez, pues, en su tesis doctoral y en otros artículos ha mostrado la compleja relación que tiene Gómez Sicre con la escena cultural del Caribe. Aquí les vemos una fotografía en que están los tres personajes claves, Marta Traba, Gómez Sicre y el mismo Alejandro Obregón, y cómo finalmente, digamos, la impronta anticomunista, pro-norteamericana, y digamos el esquema fundamental a través del cual se va a realizar la consagración internacional de Obregón va a ser precisamente esta segunda beta. Entonces, en el caso, digamos, de la trayectoria de Obregón de ahí en adelante, esta es una figura que va a ser
fundamental. Yo creo, estoy convencido de que va a ser, como lo muestra la cita que acabamos de ver, va a ser Gómez Sique quien le va a dar la entrada a Alejandro Obregón a la escena de la pintura norteamericana y por tanto le va a dar una visibilidad continental. Sin duda, Marta Traba va a dar los argumentos poéticos, los argumentos estéticos, digamos los argumentos plásticos que van a hacer de Obregón la figura que tiene, pero definitivamente, digamos, institucionalmente el tinglado lo va a plantear Gómez Sicle en su relación con el Museo de Arte Moderno de Nueva York, pero fundamentalmente con el mercado del arte en los Estados Unidos. Sí, no, obviamente, perdón, devuélvete los recursos, ¿no? Económicos, porque pues el diente y el efecto de consagración tan fuerte que podía existir, pues tiene que ver con que este proyecto panamericanista del que en el campo de las artes plásticas, pues Gómez Sicle pues fue una punta de lanza, indudablemente tuvo un efecto y un éxito tan grande porque se invirtieron muchos recursos en su realización, ¿no es cierto? Sin embargo, y para ir empezando a cerrar como esta parte en la que nosotros estamos hablando solos y poder abrir a las preguntas del público, pues que sería muy interesante poder dedicar un buen tiempo a esto. Creo que sería interesante también poner sobre la mesa el hecho de que eh, ese espacio o el ámbito específicamente norteamericano, imbuido de un internacionalismo totalmente enmarcado en el surgimiento de estas instituciones políticas y culturales internacionales de la posguerra, era nuevo. Efectivamente, antes nuestros artistas habrían buscado otros espacios, por decirlo en unos términos más coloquiales, y comunes, el centro artístico, primero era París, posteriormente fue México, ¿no? Y justamente ese esguince del que yo estaba hablando hace un momento, que podemos encontrar entre la interpretación que hace Clemente Airó del lugar de Alejandro Obregón en la historia del arte colombiano y la interpretación que hace Marta Traba, no está relacionado solo con el hecho de que Clemente Airó pues hubiera pasado mm, más tiempo en Colombia. O sea, Marta Traba llegó en el año 55, Clemente Airó llegó a principios de los años 40, y vivió un momento completamente diferente con este mismo grupo de intelectuales, ¿no? Un momento en que compartió, digamos, un cierto entusiasmo y estuvo muy inscrito dentro de un espíritu prosoviético en determinado momento, ¿no es cierto? Y compartió en ese sentido y fue una de las figuras que ayudó a enmarcar toda esa interpretación que se hizo en Colombia, completamente auténtica y a veces como muy severamente juzgada, especialmente por una figura como la de Marta Traba, del muralismo mexicano, ¿no? Del movimiento muralista mexicano. Pero este es un momento en el que tanto Obregón consigue una participación en ese escenario de México que está dejando lentamente de ser, el centro artístico, uno de los lugares hacia donde orientaban sus impulsos y sus ambiciones muchos de los artistas colombianos de esa época, y empieza a ser el ámbito norteamericano de la mano también con el surgimiento de nuevos espacios como las bienales que van surgiendo paulatinamente en América Latina, ¿no? Desde la Bienal de Córdoba, la Bienal de San Pablo, evidentemente, y lentamente como se va formando todo este tinglado de un campo artístico, de un circuito artístico internacional con enclaves importantes en distintos países de América Latina, ¿no? Lo interesante, y yo quisiera proponer eso, no sé si tú estás como del mismo lado o quisieras verlo de otra manera, es que Obregón efectivamente juega un papel preponderante y dentro de ambos puntos de vista, dentro de ambas perspectivas, y ninguna está faltando totalmente a la verdad, digamos, con la posición que le está dando. Yo creo que para cerrar, digamos, hay que plantear la idea de que estas nuevas miradas que se están lanzando a la obra de Obregón, y digamos, sobre toda su trayectoria
profesional de una forma compleja, nos permiten ver, dar nuevas luces al trabajo de Obregón, que va más allá, digamos, de una interpretación modernista más o menos unidimensional de su personalidad poética. Yo creo que la articulación digamos, de su construcción, de su proyecto plástico como pintor, como intelectual, en este contexto nos da más luces, por ejemplo, para poder ver cómo la violencia de Obregón dialoga de una forma muy compleja, muy sofisticada, poéticamente muy certera, muy eficaz en estos escenarios, digamos, con trabajos tan importantes como la violencia en Colombia. Y lo vemos también como una figura que adicionalmente pues ha estado casi siempre rodeada, su obra, digamos, que esta fotografía, para terminar, me parece emblemática de la forma como la obra de Alejandro Obregón de alguna manera está siempre enmarcada en un escenario de poder. Esta es una figura, es una fotografía que a mí me parece emblemática. Está Hernando Santos, está Pastrana, está de espaldas Alfonso López Miquelsen en el comedor de precisamente donde por casi 40 años permaneció esta obra emblemática. Entonces, para mirar este escenario, digamos, creo que, y cerrando ya, me parece importante cerrar con esta fotografía de Hernán Díaz que nos muestra, nos muestra de forma muy poética la soledad de un pintor, y el carácter muy reflexivo que tiene su pintura, y sobre todo la forma como podemos interpelar hoy, más allá, digamos, de esta historiografía modernista que, insisto yo, ha achatado de forma muy eficaz los procesos de interpelación de una obra tan rica, tan compleja, y que seguramente va a dar mucho de qué hablar. O la usa. La usa. Sí. Yo quisiera decir, de todas maneras, hasta agregar otra cosita mientras empiezan a llegar las preguntas. Ojalá tengamos. Que efectivamente, pues en relación con esa foto que estabas mostrando de violencia, Obregón creo que ocupa un lugar muy importante como de bisagra entre no solo dos, sino prácticamente que tres generaciones, ¿no? A través de la entrevista, pero a través de la revisión documental hemos podido ver cómo él es una figura absolutamente significativa para sus contemporáneos. Luego se desliza en los años 50 como si fuera parte de una generación que realmente es más joven que él, y empieza, digamos, a ocupar un lugar aún más protagónico durante esa última mitad de los años 50, pero cuando hace su violencia y gana el premio, el Salón Nacional de Artistas del año 63 con esta obra, etcétera, justamente abre una nueva beta o inaugura una nueva beta de trabajo y casi que entra como a funcionar como una figura de bisagra también en relación con en relación con la generación que viene, que va a trabajar ya una nueva figuración en los años 60 e incluso hasta comienzos de los años 70. Su impronta sigue siendo absolutamente fuerte, ¿no? Yo creo que con eso entraríamos a ver si hay preguntas. Bueno, gracias a William y a Silvia por esta intervención tan nutrida y tan documentada. De verdad que para fortuna nuestra vamos a tener un ciclo bastante extenso que va a estar hasta finales de septiembre, en donde podremos revisar desde diferentes perspectivas a Alejandro Obregón. Vemos aquí una pregunta que envía Marcela Pérez. ¿Qué influencias artísticas se ven reflejadas en la obra de Obregón? Ustedes tocaron algo al principio, entonces si de pronto Marcela está interesada en que ampliemos un poquito más sobre estas influencias. Sí, se puede quedar uno corto, digamos, incluso pues habría que repensar, no, bueno, que tratar de hacer una definición ad hoc de cómo entendemos esa idea de influencia,
pero Alejandro Obregón creo que es un artista o fue un artista con una capacidad antropofágica absolutamente rica, ¿sí? Entonces, así como hay referencias explícitas en su obra, por ejemplo, a Paul Klee, hay otras implícitas, esa mirada que él hace a la vanguardia histórica europea y que la integra, pero la deconstruye y la vuelve una cosa completamente distinta, es innegable. Hay, por supuesto, también lo que varios historiadores del arte y críticos de arte observaron en su obra, que es una apropiación y una reinvención de tradiciones como el barroco, ¿sí? Como la pintura barroca o como el romanticismo. Hay quienes ven como la influencia o la incidencia de la mirada de la obra de William Turner, por ejemplo, o sea, del romanticismo inglés en su trabajo también. Indudablemente hay una cierta impronta informalista también en su trabajo, ¿no es cierto? De verdad que es un artista con una capacidad además de revolucionar su propia obra, sobre todo no le podemos decir periodo, pero pues en el lapso que va de los años 40 prácticamente hasta mediados de los años 70, hay varias revoluciones ocurriendo en su trabajo, y las cuales están alimentadas con un universo tan amplio de referentes como esos. Ahí también está Rufino Tamayo, ¿no? Está de alguna manera los artistas de la ruptura mexicana, están artistas del Caribe como Wilfredo Lam, ¿no? Tecislo, pero eso ya digamos en un terreno en que más que ser una influencia de Obregón, hay como una sinergia y una retroalimentación en ese nuevo escenario internacional que se está abriendo. Entonces, no lo casaríamos con nadie, ¿no? Pero creo que se alimenta Sí, de demasiadas fuentes. Si uno define la influencia como una capacidad de diálogo de los artistas, es que la categoría de influencia tiene una impronta ideológica muy importante porque sitúa en un lugar de subalternidad al influenciado. Yo diría que aquí tenemos a un artista pleno, a un artista, digamos que se sitúa de forma absolutamente legítima y con una gran madurez en diálogo con una tradición. La metáfora que ha utilizado Silvia de la antropofagia pues es clave, es decir, se traga esa tradición, la asimila y nuevamente nos la entrega en la forma de obras absolutamente esplendorosas. Bueno, aquí hacen un comentario que dice Camila Miranda: Obregón calificaba su trabajo como expresionismo romántico. No sé si tienen algún comentario al respecto. Pues y no vamos dice, Masacre del 10 de abril tiene influencias del arte de Dalí. También menciona Camila Miranda. Masacre del 10 de abril, más de Picasso. En realidad sí creo que hay referencias explícitas del propio Obregón, pues el impacto que le causó a él conocer el Guernica, ¿no? No solo, digamos, en términos formales, sino también en relación como a la posibilidad de tomar posición como artista con respecto pues, a un hecho tan trágico como el bombardeo de Guernica, por ejemplo, o la explosión de pues, lo que aquí se ha denominado como la violencia a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Yo diría con respecto a esa obra que digamos que hay un elemento ahí muy importante y digamos un elemento político en términos del contenido de la obra, y es el elemento de la indignación profunda de la que nace ese trabajo. Obregón lo cuenta en varias entrevistas cuando dice que se pasea por las calles de Bogotá y el apunte o los apuntes sobre los que va elaborando ese trabajo, que lo elabora muy rápidamente, porque es una obra, digamos, que se realiza en caliente,
Recordemos que él está a punto o está en este momento abriendo una exposición clave para, pues que iba a ser clave para su trabajo. Y en ese sentido, digamos que la obra en términos, digamos, plásticos, sí tiene un diálogo muy fuerte con esa tradición pictórica, digamos, de vanguardia, digamos, muy fuertemente con el cubismo, pero por supuesto que también con el expresionismo. Pero yo diría más bien que se trata de un trabajo que señala ya el carácter, digamos, ético profundamente honesto de trabajos como este. A mí me interesa mucho el lugar también que ocupa dentro del propio ciclo, pues yo lo llamo así, como ciclo de trabajo de Obregón sobre la violencia, ¿no? Que comenzaría con esa obra y de alguna manera llegaría a su punto culminante con la violencia de los años 60, aunque tiene, digamos, algunas obras posteriores como el homenaje al Che Guevara o el homenaje a Camilo Torres, ¿no es cierto? Que son exactamente obras en las que Obregón se está situando con respecto al acontecer histórico, en particular pues de Colombia, ¿cierto? Y en ese sentido, me acuerdo pues de escuchar al profesor Álvaro Medina, que de los panelistas y pues de quienes estamos como afortunadamente invitados a este espacio de encuentro alrededor de la figura de Obregón, pues creo que Álvaro es de los únicos que pudo como hablar con Obregón, entrevistarlo largamente, y nos cuenta pues que él salió al día siguiente, por eso no es masacre del 9 de abril, sino el 10 de abril, porque él salió a mirar en los días siguientes pues al estallido pues, del Bogotazo, a tomar apuntes en el cementerio central. Por eso las fotos que estaban en nuestra presentación también, digamos, estaban allí. Y muy seguramente tuvo que encontrarse como esa figura de la maternidad interrumpida entre esas pilas de cadáveres que se formaron en ese momento en sitios de acopio, es una forma horrible de decirle, de los cadáveres INN en ese momento como el cementerio central. Y entonces esa es una figura que él sigue reelaborando y reelaborando constantemente. En varias de las obras que mostramos hoy aparece. Entonces ahí, digamos, es donde uno puede ver esa capacidad, esa plasticidad de Alejandro Obregón, que utilizando, por ejemplo, ese mismo motivo, el de la maternidad interrumpida, lo transfigura constantemente y lo atraviesa con contenidos completamente distintos, ¿no? Y lo vuelve un signo de alguna manera diferente en contextos históricos diferentes en cada una de esas obras. Entonces, pues, sin duda como que es uno de los más grandes, o sea, artistas que hemos tenido en la historia del arte colombiano. Aquí tenemos el comentario de Kate Renowitsky, que es muy allegada al Museo de Arte Moderno y bueno, no tengo el placer de conocerla, pero sí tengo muchas referencias de ella precisamente porque ella fue muy cercana a Alejandro Obregón. Ella comenta que tuvo la suerte de ver todos los bocetos de violencia que Obregón trabajó en la Escuela de Bellas Artes. Sus bocetos iban del realismo a la abstracción. Obregón, quien fue director de la escuela, hablaba con gran entusiasmo de Goya. Violencia refleja ese respeto por Goya. Ella está en Carolina del Norte. Hay una pregunta que hace nuestro próximo panelista, el del jueves 30 de julio, Néstor Martínez Celis. Él pregunta, ¿hay manifestaciones de Obregón sobre una postura política abierta y crítica a situaciones nacionales en entrevistas o declaraciones públicas? Pues yo creo que las pinturas son su más legítima y contundente manifestación política. En este sentido, yo creo que es importante, digamos, habría que
discurrir sobre la discusión, sobre digamos, la dicotomía que se da a partir precisamente de los años, final de los años 40 y de ahí en adelante, del compromiso artístico. Yo creo que en muchos sentidos Obregón es un artista profundamente comprometido con la actualidad, con el presente histórico que le toca vivir, pero no es un artista militante, que es un asunto completamente diferente. Y yo creo que es un artista cuyo, digamos, el ejercicio de la libertad creadora para él es fundamental, y en ese sentido, digamos, su articulación a esta escena tan compleja que hemos dibujado de forma de pronto muy sucinta y acaso muy rápida, es lo que efectivamente le da validez a su trabajo y sobre todo le permite hoy una interpretación más compleja, contextual de cada uno de estos trabajos tan importantes. En sus manifestaciones públicas con respecto a la situación política, Obregón elude, sí. Por supuesto, como la adscripción a cualquier corriente política específica, y habla pues muy en términos, ¿cómo decirlo?, éticos, humanos, ¿no? Como que evita mucho inscribirse dentro de una vertiente política concreta. Ahora, cuando uno observa sus tomas de posición, digamos, a partir no solo de su trabajo, sino de los roles que cumple y la forma en que los cumple eventualmente, como director de la Escuela de Bellas Artes, como parte de este consejo inicial directivo del Museo de Arte Moderno de Bogotá, etcétera, etcétera. Uno puede encontrar como una relación más afín, quizás, como una relación de más afinidad con un cierto liberalismo, no el más radical de los liberalismos, pero con un liberalismo más o menos radical, ¿no? Justamente en los años que nosotros estamos estudiando, los años de la restauración conservadora, hubo una convergencia de diferentes facciones de la izquierda y de el liberalismo más radical, pero incluso el conservatismo menos radical. Sí, digamos, la escena, en esa escena el alzatismo va a jugar un papel muy importante. El ospinismo y el alzatismo van a llevar a Gustavo Rojas Pinilla a la presidencia, pero digamos el partido, el sector alzatista, el que va a dar la mayoría de los cuadros de esos tres primeros años, cuadros directivos de los ministerios y en general de la institucionalidad estatal, digamos el sector político que va a alimentar el proyecto político de Gustavo Rojas Pinilla. Luego, digamos, su yerno y otros sectores del Partido Conservador son los que van a ir dirigiendo, digamos, mucho más autoritarios, los que van a llevar a cabo, digamos, todo su enfrentamiento con las élites del Partido Liberal, con las élites del Partido Conservador. Entonces, efectivamente, durante el Frente Nacional, ese bloque, yo diría más que un bloque, es una nebulosa que se arma como de las posiciones de izquierda, de un liberalismo radical, de un liberalismo un poco menos radical, de un conservatismo más liberal, por decirlo de alguna manera, empiezan a escindirse efectivamente, y uno podría encontrar a Obregón como en una figura mucho más cercana hacia un liberalismo como amplio, ¿no? Lo cierto es que en esa escena la figura de Obregón y la trayectoria de Obregón tiene una legitimidad increíble. Es decir, para todos esos sectores, Obregón es una figura de referencia. Bueno, como este evento también lo estamos transmitiendo en Facebook, voy a cerrar ya con estas 3 preguntas. Luz Estela Fajardo pregunta, ¿la escultura de Obregón alcanza la relevancia de su pintura? William Castro pregunta, ¿qué dice la crítica respecto a esa otra visión algo oscura que arroja la obra artística de Obregón sobre el carnaval como práctica pagana y que de hecho trabajaron mucho otros artistas como Ángel Lócar? Y Doris Elena Mayorga pregunta, ¿cuál es la posición artística de Obregón dentro de su generación?
Negret, Grau, Roda, Ramírez. En la segunda, ¿me recuerdas qué dice quién? ¿La crítica? Se te paró el sonido. Gracias. Perdón. William Castro pregunta, ¿qué dice la crítica respecto a esa otra visión algo oscura que arroja la obra artística de Obregón sobre el carnaval como práctica pagana y que de hecho trabajaron bastante otros artistas como Ángel Locas? Yo digamos que yo diría que el trabajo de Obregón en ese sentido se inscribe, digamos, su relación con lo carnestolénico está muy, muy ligado precisamente a la larga tradición digamos, del carnaval como un escenario de la risa. Y sin duda, por supuesto, digamos, en este marco, digamos, en un marco, digamos, ideológico muy amplio, complejo, sutil, la mirada de Obregón sobre, digamos, lo popular, sobre el territorio, sobre la propia historia, está muy articulada a una visión absolutamente heterodoxa, yo diría muy desprejuiciada, pero sobre todo muy cercana en términos plásticos, en términos, digamos, de la poesía que hay en estos escenarios de risa colectiva, que uno podría definirlo así a los carnavales, es la forma como él ve, yo creo que como ve es esa tradición. Yo creo que Máscaras, la pintura que hay en el Museo Nacional de Colombia, por otro lado, nos muestra una mirada completamente atravesada por un pintor hasta cierto punto erudito, en el sentido de que bebe de una larga tradición pictórica de grandes, digamos, de grandes vetas poéticas, y eso se revierte en esos trabajos en donde él mezcla diferentes géneros, está trabajando sobre el bodegón, pero al mismo tiempo sobre el paisaje, y en ese sentido, digamos, realiza un proyecto, digamos, de experimentación visual muy rico. Ahora, si la pregunta estaba, digamos, era ¿qué dice la crítica? Efectivamente, pues hay comentarios muy interesantes sobre esto en la obra del propio maestro Álvaro Medina, de Carmen María Jaramillo, pero yo quisiera decir que efectivamente todavía hay mucho trabajo que hacer en torno a la figura de Alejandro Obregón, digamos, en términos de, 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 de profundizar. Lo que pasa es que es un trabajo bueno, también, perdón, Isabel Cristina Ramírez con la exposición que organizó, aunque no se refiere específicamente a ese tema. Hay muchísimo trabajo por hacer en ese sentido, pero es un trabajo muy difícil y quienes lo han hecho pues enfrentándose a la imposibilidad de tener las obras, digamos, una colección bastante profusa de obras de Alejandro Obregón para ser consultadas directamente en un museo, por ejemplo, o de tener un archivo constituido y organizado en torno a su trabajo, ¿no? Que son, pues que es un problema que nunca dejaremos de insistir en él con respecto a la dificultad que puede tener para nosotros como historiadores del arte o críticos del arte o curadores trabajar sobre el arte colombiano, y que pues esto es una muestra como contundente de eso, siendo una de las figuras más prominentes, más importantes de la historia del arte colombiano, la ausencia de estos espacios en los que se pueda tener como una amplia colección, etcétera, de su obra, pues es absolutamente lamentable. Por otra parte, hola Doris, qué alegría que nos estés acompañando. No te podemos ver. Eh, gracias por tu pregunta sobre la relación de Obregón y su propia generación. Yo quisiera decir, en realidad he llegado a ver a Obregón fundamentalmente como una figura de bisagra, y yo no sé si se pudiera decir como multibisagra, porque en realidad creo que, por ejemplo, con esa generación de artistas que tú estás mencionando, él tiene una relación como corrida en términos generacionales, podría, digamos, estar vinculado también fuertemente con la generación inmediatamente anterior.
sería muy interesante y es algo que justamente intenta hacer Clemente Airo, revisar su obra en relación con la obra de un Carlos Correa o de un Marcos Pina, su obra por lo menos temprana, ¿no es cierto?, de un Alipio Jaramillo, pero después va a hacer pues un pavo real, digamos, en el contexto de esta generación también muy importante pues que tuvo como espacios de consagración mucho más amplios, como la del Bideman, Negret, perdón, Eduardo Ramírez Villamizar, Botero, etcétera. Pero también creo que juega un papel muy importante para las generaciones posteriores. Entonces, efectivamente, y no solo como referente, sino como agente activo de ese campo artístico. Entonces, creo que efectivamente, pues es una figura excepcional en ese sentido y no, definitivamente yo no lo inscribiría generacionalmente allí, sino que más bien trataría de ver como esa plasticidad y esa función de bisagra múltiple que cumple en relación por lo menos con 3 o casi que 4 generaciones de artistas colombianos. La otra pregunta era sobre la escultura de Alejandro Obregón. Pues creo que es indudable que no fue su medio predilecto, ¿no? Sí, yo agregaría a propósito digamos, de la relación de Obregón con estos otros artistas que menciona Doris, yo diría que esa relación está por estudiarse, porque así como a mí, desde nuestra perspectiva, digamos, las corrientes historiográficas que han interpelado hasta ahora la obra de Obregón han sido hasta cierto punto achatantes, así mismo ocurre con el trabajo de estos otros artistas. Yo creo que los contextos internacionales, los contextos nacionales, las formas como ellos van a articular su trabajo, los procesos de consagración artística de cada uno de ellos y de ellas, pues es muy importante y yo creo que está por verse porque, por supuesto, uno puede decir, todos ellos aparecen en el canon artístico nacional, pero cuando uno ve que un artista como Marcos Pina, por ejemplo, es excluido del canon artístico y por supuesto de las colecciones públicas, digamos, esos efectos de poder que tienen los procesos de consagración que no tienen nada que ver con los artistas ni con la intencionalidad de los artistas, sino con el funcionamiento, digamos, de la institucionalidad museológica y en general de la institucionalidad cultural, esos elementos son los que habrá que ver para que efectivamente eh, mm, podamos ver con certeza esas relaciones. Por el otro lado, hay que decir que Alejandro Obregón, de todos ellos y de todas ellas, es el artista que más exposiciones ha tenido en los últimos años. Nosotros no tenemos una retrospectiva rica. Sí, sí, o sea, este año ni siquiera hay una retrospectiva. Exacto. O sea, pero digamos, no tenemos una socorro. retrospectiva compleja de Grau. Ah, ya. No tenemos una retrospectiva compleja de Ramírez Villamizar. No tenemos digamos, esa generación de artistas está por estudiarse. Es muy importante que lleguen a los museos, porque los museos son los que nos articulan y nos muestran sus obras públicamente. El gran problema, digamos, que tenemos en este momento, el cuello de botella que hay entre el coleccionismo público y los museos, pues es muy grave. Digamos, voy a decirlo en términos muy pugnaces, la mezquindad que hay de parte de los coleccionistas privados para con el público colombiano y las instituciones museológicas en Colombia es inenarrable. Eso no ocurre en otras sociedades. Digamos, esa desarticulación tan fuerte entre el coleccionismo que normalmente, qué sé yo, en los Estados Unidos tiene, digamos, una vocación humanista y una generosidad filantrópica, una generosidad que al final se revierte en el enriquecimiento de las colecciones públicas y sean museos privados o públicos o estatales, pues no lo tenemos en Colombia. Entonces, incluso uno diría, los artistas de las anteriores generaciones están por estudiarse, porque la mayoría de ellos, si un artista como Obregón, que tiene tal preponderancia dentro del canon artístico nacional, que tiene una circulación, digamos, más o menos fluida dentro de la élite, que tiene un reconocimiento, tiene problemas de archivo, tiene problemas, digamos, de estudio, pues ni decirlo sobre los artistas que
como Negret, por ejemplo, o como Grau, o Ramírez Bellamizar, cuyas instituciones museológicas en este momento pues pasan problemas muy duros y sus acervos y sus archivos pues están a punto de perderse de forma definitiva. Bueno, ya hay una última pregunta de Aníbal Maldonado, tenemos hasta las 5:30 para no cansarlos. Dice Aníbal, hemos visto varias imágenes y relaciones con la intelectualidad y la política nacional e incluso latinoamericana e internacional. ¿Qué pasa con esa relación de Obregón con lo local, regional, su relación intelectual y política local? Bueno, me refiero, puede ser su relación con la intelectualidad y la política local. Pues digamos que nosotros no quisimos insistir en ese tema porque es un tema pues, que ha estudiado muy bien Isabel Cristina Ramírez, digamos la escena, digamos la articulación de Obregón con la escena cartagenera, con la escena barranquillera, pues está muy erudita y muy juiciosamente estudiado por Isabel Cristina. Digamos que basta decir, y gracias Aníbal por la pregunta, un saludo desde aquí, digamos, hay que decir que esas relaciones son múltiples, complejas, normalmente están ligadas, digamos, a un mundo patriarcal, costeño, digamos, digamos, de avanzada, muy progresista, digamos, la figura de García Márquez, la figura de Álvaro Cepeda Zamudio, esos grandes figurones, esos grandes patriarcas, digamos, de la cultura caribeña, hay que decirlo, digamos, operan en un escenario, digamos, de gran generosidad, pero de grandes tensiones, digamos, no, son figuras que, pues sí, Isabel lo ha mostrado muy claramente como, digamos, ciertos sectores muy conservadores del Caribe colombiano van a entrar en una tensión muy grande con ellos, y es muy interesante ver además la relación fluida y muy importante que esa escena va a tener con la escena bogotana y con otras escenas en el país, digamos, en la configuración de una especie de liberalismo cultural que va a ser clave para entender luego digamos, la legitimidad política e institucional que va a tener en general el proyecto cultural del Frente Nacional. Bueno, muchas gracias a William y a Silvia por esta intervención.